La música como tiempo en movimiento, la pintura como tiempo suspendido, la poesía como néctar que destila sentido, partículas, electrones y vibraciones atraviesan los cuerpos en la trama de la materia-tiempo. Me perdí en el viaje, un programa hecho por gente que escucha música. Si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo se habría de mostrar al hombre tal cual es, infinito. Este es un pasaje de William Blake, del libro Las puertas de la percepción, que se lo recomiendo. ¿Y por qué tiene que ver esto con el día de hoy? Porque hoy tengo el agrado de presentar y la gran visita de Sofi. Bienvenida. Gracias, Alex, por la invitación. Para darle play a este viaje, ¿quién sos? Bueno, ¿quién soy? Soy Sofía Wilches Torino, tengo 33 años, soy mamá de Aquiles, de Capricornio y comunicadora social. Actualmente diplomada en salud mental comunitaria. Contanos un poco de tu relación con la música. Yo creo que la música me atraviesa desde muy chiquita, no toco ningún instrumento, pero me gusta escuchar mucho. En mi casa se escuchaba mucha música y comparto todo el tiempo la música, para escribir, para estudiar, para levantarme, para motivarme, pero sobre todo para escribir en cómo estoy, cómo me siento y qué quiero del día. ¿Recordás qué se escuchaba en ese momento en tu casa? Sí, en mi casa teníamos un equipo de música que tenía para poner 2 o 3 CDs. Y recuerdo mucho el disco de El amor después del amor, de Fito Páez, original, que había comprado mi mamá y era un disco que sonaba mucho. Y también, bueno, Soda Stereo, pero más que nada Fito Páez. Y es un disco que a mí me atravesó mucho, en mi infancia, en mi adolescencia y también, bueno, ahora en mi adultez. ¿Y en qué momento crees que empezó a formarse tu identidad musical? Creo que en la adolescencia. Yo cuando empecé el colegio normal, en Polimodal, tenía un grupo que escuchaba mucho rock nacional. Y creo que ahí había arrancado un poco, me gustaban mucho Viejas Locas, bueno, Soda Stereo siempre, Fito Páez, Charly. Y creo que ahí fue como que empecé a formar mi gusto. En mi casa también era como que de vez en cuando mi vieja, mi viejo, como que había algo. Y mi grupo de amigos fue como que me llevó a elegir y a sentirme cómoda con ese género, que sería como el rock nacional. Muy atravesada las letras, sentirme totalmente relacionada. Y ahí yo creo que fue perfilando y siguió hasta el día de hoy. ¿Había toda una identidad rockera del palo rolinga? Sí, totalmente. Me recuerdo los veranos. Yo vivía en el 5000, en la calle Hacha, y tenía un huevito y poníamos Viejas Locas. Cantábamos Homero, tenía dibujada la chala, las zapatillas, las topper. Era como la movida. De hecho, por ejemplo, para mi cumpleaños de 15 me lo hicieron sorpresa y yo, si me imaginaba un cumpleaños de 15 pensado por mí, yo quería entrar con Homero. Y me acuerdo en el cumpleaños de 15 que le pido al DJ Homero y me dice, no tengo Homero. Claro, viste, siempre ponían como el tema más conocido, no sé, me gustas mucho, no sé, legalícenla. A mí me gustaba mucho Homero, o sea, me sentía como, no sé, lo veía a mi viejo reflejada en la canción, en el laburante. O sea, tenía como esa cosa que lo llevaba adentro, totalmente. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así. ¿Y recordás algún recital de esa época? Sí, íbamos mucho, salíamos mucho a Jockey con el grupo de mis amigas y me acuerdo mucho Cosquín Rock, que tocó Charly, Fito, bueno, Ciro y los Persas, y a mí me gustaba mucho Charly en la época así de Say No More, así que estaba desquiciado y nada, fue algo que me marcó totalmente. Yo quería verlo. ¿Fue tu primer Cosquín? Fue mi primer Cosquín, sí. ¿De qué año? 2013. ¿Y cómo fue el viaje? No, increíble. Increíble porque yo ya estaba estudiando comunicación social y mi
mis abuelos me dijeron, bueno, si aprobás sociología te regalamos la entrada. No aprobé. Era mi primer final y no me fue bien, me re frustré. Digo, y encima me fue mal, no me van a regalar la entrada, claramente. No, bueno, me regalaron la entrada y viajé, mis amigas estudiaban allá y ya habían años anteriores, ellas ya iban a los Cosquín. Claro. Y fuimos todos y no, fue una locura, me dolía todo después, porque me salté, me pogué, todo. No, Es increíble. una terapia, Sí. hacer poco. Totalmente. Hoy reducida, porque no me da el cuerpo, pero sí, es una terapia. ¿Qué significa o qué es ser comunicadora? Ser comunicadora es una responsabilidad, porque cuando uno comunica hay otra persona del otro lado escuchando. Y creo que yo me lo tomo al menos como mucha responsabilidad del respeto, del cuidado, de las palabras, de lo que uno estudia, de lo que uno lee, de tener el conocimiento sobre la información que va a llegar, al menos desde el ejercicio que yo lo hago. Y después, nada, ser comunicador, todos somos comunicadores. Desde la rama de lo que hagamos, la comunicación nos atraviesa en todos los aspectos, pero yo lo defino como una responsabilidad, como un cuidado, como un respeto. Eso para mí es comunicar. ¿Y en qué momento de tu vida decidiste ser comunicadora o estudiar la carrera? Yo quería ser psicóloga y me encanta y es una asignatura pendiente de la cual digo, bueno, tengo 33 años, puedo estudiar. Y no me pude ir a estudiar, estudié psicología social y un día mi abuela me dice, te anoté en una carrera. ¿Cómo que me anotaste? Sí, me dice, te anoté en periodismo. A mí en el test vocacional siempre me daba psicología, teatro y periodismo. Y le digo, no sé, porque hice comunicación social, o sea, no era periodismo puro. Y me dice, bueno, probá. Y me anotó y me cambió la vida, totalmente. El grupo, la universidad, me cambió la cabeza totalmente. Y entré en un mundo que dije, sí, esto era lo mío. Yo jugaba cuando era chica a ser periodista. Conducía mis propios programas, presentaba eventos y ya estaba atravesada por eso. Y haberlo podido hacer acá, haber podido estudiar acá y sentirme cómoda, porque uno cuando arranca una carrera es como que no siempre te van a gustar todas las materias. Y yo entré y me enamoré desde el día 1 de la carrera. Dije, sí, esto es lo mío. Acá me quedo y quiero esta profesión para el resto de mi vida. Y después dije, bueno, a medida que fui creciendo, fui encontrando cosas que me acercaban con la salud mental, que es algo que a mí me gusta, que me atraviesa y que era una de mis asignaturas pendientes. Y ahí, bueno, dije, bueno, voy a hacer otra de las cosas que me gustan. Qué grosa tu abuela. A mi abuela le debo la vida, totalmente. ¿Cuál crees que es el rol espiritual de ella? Ella me viene a mí a enseñarme de la perseverancia y de acompañarme. Yo nací el 19 de enero y mi abuela los cumple el 20 de enero, o sea, creo que destinadas estamos a compartir y ella a ser mi guía totalmente. Lo hace desde el día que nací y lo sigue haciendo. Sofi, nos trajiste para compartir el disco Dínamo. ¿Te acordás la primera vez que lo escuchaste? Sí, yo creo que era más chica cuando lo escuché por primera vez, pero recuerdo así latente, lo tengo desde la universidad. Yo me fui a vivir sola a los 18 años y me encontré sola con gente básicamente. Y me acuerdo de estar escuchando en Remolinos y fue como un viaje, literal. O sea, tengo ese recuerdo en un monoambiente que se caía a pedazos, que no tenía piso, pero yo me quería ir a vivir sola. Y me acuerdo ese encuentro con el disco y en especial en Remolinos, aunque independientemente mi tema preferido es Luna Roja, fue como, no sé, esa parte que dice, déjame vivir este sueño. Bueno, yo entré ahí, en esa. Y me encanta, creo que es un disco que tiene algo que no tiene el resto de la discografía de Soda Stereo. ¿Y Luna Roja? Luna Roja, no, yo escucho Luna Roja y entro en un trance. ¿Quién sabrá el valor de tus deseos? ¿Quién sabrá? Hay algo en la música que me emociona, y cada vez que lo escucho es como que me genera algo distinto. Viste que uno cuando escucha una canción es como que, bueno, medio que ya te la sabés, ya sabes, no conozco mucho de música, pero ya sabes cómo viene, qué va.
pero a mí me pasa que yo lo escucho y algo me pasa en el cuerpo que es distinto a lo que capaz que lo escuché hace 5 minutos anterior, me genera algo distinto. Me llamo Jeremías Pastre, soy de General Pico, estoy viviendo acá en Santa Rosa y escucho mucho rock o pop. Buenísimo. ¿Y qué artistas, bandas de esos géneros te gustan? Artistas, me gustan Gustavo Cerati, Ciro de Ciro y los Persas, banda después, mi banda favorita es 21 Pilots, es la que más me gusta. Esos son algunos de los que escucho y tengo mucho más. ¿Y algún disco en particular que recomiendes? Tretch de 21 Pilots, la verdad que es mi favorito. Para mí el mejor que han producido. Sofía Wilches no solo comunica, crea atmósferas donde las ideas respiran. Licenciada en comunicación, habita el lenguaje como si fuera una canción de Soda Stereo, con capas, con climas, con silencios que dicen tanto como las palabras. Su mirada tiene algo de música ligera, directa pero inolvidable, y a la vez se sumerge en la profundidad en la ciudad de la furia, donde lo urbano se vuelve poético. Sofía entiende la comunicación como un territorio sensorial. Cada mensaje es una construcción estética, cada relato una experiencia. Puede ser sutileza, como en Zoom, o intensidad emocional, como en Persiana Americana, siempre con una identidad clara que atraviesa. No comunica para informar, comunica para resonar. Y en esa resonancia, las ideas dejan de ser discurso para convertirse en huella. Saliendo un poco del disco, ¿en algún otro tema o canción, disco, artista, encontraste eso? En Fito Páez. ¿En todo el disco? Sí, en El amor después del amor, sí. Sí, me pasa algo con ese disco y yo no sé si tiene que ver con mi infancia, que me gusta, lo escucho también. Me pasa que el disco tiene un tema que se llama Sasha y Sisi, que me daba miedo a mí. Ese tema me daba miedo. Y de grande, adolescente, lo volví a escuchar, me volví a generar la misma sensación. Hoy ya lo escucho con otra perspectiva, lo observo, lo miro, como que lo analizo si se quiere y nada, le encuentro otro sentido. Pero también yo los pongo a la par a los dos. ¿Qué es Cerati para vos? Todo, totalmente todo. O sea, no hay un justificativo, creo, pero yo tengo un amor inexplicable por Gustavo Cerati. No sé. Mis viejos dicen que ellos me procrearon escuchando Soda Stereo, toda su discografía, y yo creo mucho en lo que siente la madre, ¿no? Desde la gestación, y yo creo que mi vieja me lo transfirió totalmente, porque a mí me pasa todo cuando escucho Gustavo Cerati, cuando escucho Soda Stereo. Siento que cada una de sus letras tiene algo para en el momento, o escucho un tema y digo, sí, justo lo que me está pasando, o justo lo que no puedo poner en palabras, y es él, para mí es, no sé, su energía. No lo pude ver porque no tuve la oportunidad de verlo y fue algo que me duele, no sé, no haber estado en el último show que hicieron cuando se juntaron. Me duele, era muy chica, pero veo sus shows, no sé, lo leo, escucho a la madre, a su hermana y no sé, es como algo que lo llevo. Además del disco nos trajiste una carta de tarot, que es una ilustración donde se ve a Cerati como el sol. Contanos un poquito de esto, ¿qué simboliza esa carta de tarot? El sol simboliza la creatividad, el renacimiento, es una carta de mucha iluminación, de cambios también, pero positivos. A mí me gusta mucho la astrología, el tarot en puntual, y mi mejor amiga, Cachu, que es todo también para mí, me la regaló ahora este cumpleaños 33, que también es un número muy importante. Tremendo. Sí, y nada, y yo creo que Gustavo Cerati simboliza al sol. A Gustavo le gustaba mucho todo lo relacionado con lo místico, con el tarot, la astrología, su música tiene mucho de esto, de la energía, de la astrología, de lo místico, y está muy bien representado. Un poco con la carta de tarot del sol y Cerati,
En una ocasión estuvimos hablando del disco Amor Amarillo. ¿Quieres contarnos y desarrollar un poco por qué ese disco es importante? Amor Amarillo es un disco tremendo. Fue después de que él se separó de la banda y habla mucho de su representación con su familia, su primer hijo, bueno, después su hija, el amor grande que tenía por ella. Y es un disco que me transmite mucho amor y que yo le encontré como la vuelta cuando quedé embarazada de Aquiles y lo escuchaba mucho. Yo ponía los auriculares en la panza, Aquiles se movía y a mí me genera mucha emoción. Es un disco que, no sé, o sea, yo cuando suena esa parte que dice te conozco de otra vida, sí, yo claramente lo siento así y sentí así todo el embarazo. Escuché mucho ese disco cuando estaba embarazada y refleja todo mi proceso de gestación de Aquiles. Esas 40 semanas fueron totalmente representadas por ese disco y me emociona mucho, muchísimo, muchísimo. Hay un tema que se llama A Merced y es una dulzura, totalmente. Yo me siento conectada con él y con los recuerdos de haber estado embarazada. ¿Cómo te llevas con el tiempo? A veces bien y a veces mal. A veces me lo replanteo y digo, está pasando el tiempo, no hice, quise. Y otras veces digo, bueno, aprendizaje total. Trato hoy de verlo como un aprendizaje al tiempo. Y el tiempo pasa, obviamente. ¿Y Aquiles? Y Aquiles tiene 9 años y es mi maestro. Yo siempre digo que nada en esta vida es casual y él realmente es mi maestro de vida. Es mi brújula, mi norte. Yo a veces no sé para dónde disparar y me acuerdo que tengo al lado a mi maestro y ya sé para dónde ir. ¿Cuál es tu canción favorita? Luna Roja. Así, lo Sí, firmás. sí. Luna Roja. La gente sabe que a mí me gusta Luna Roja. Mis vínculos saben que yo soy Sofica Luna Roja. No quiero ver la luna roja. Sí. No lo cambio. Mirá qué pasa. Sí, hay canciones que me gustan. Hay temas que digo, sí, hoy escucharía este tema o este me gusta. Pero no, Luna Roja es un tatuaje. ¿Tenés tatuaje? Sí, pero no tengo ganas de hacerme algo de Dínamo. El disco, la tapa tiene algo que es muy lindo, ese corazón como en órbita, pero no sé si me animo o si me va a gustar cómo me lo hagan y me gustaría hacerme Dínamo. La representación de Dínamo es linda de por sí y nada, me gustaría hacérmela. ¿Y qué significa Dínamo? Dínamo es un transformador de energía, de la mecánica a la eléctrica, y yo soy una transformadora de energía. De hecho, ayer hablábamos con una amiga y me dice, yo escucho Dínamo y sos vos, me dice. Vos sos energía, dice, sos como muy al palo, básicamente. Y sí, yo creo que sí. Y si tuvieras que elegir una carta del tarot con la cual te presentarías, ¿cuál sería? La emperatriz, 1000 veces. ¿Por qué? Porque es como una reina ella, con todas sus dificultades y cosas negativas, es como una reina que lo puede afrontar, que tiene como la visión ahí, es como, mi objetivo es este. No importa cuánto tarde en lograrlo, pero yo voy por eso. ¿Por qué me recomendás escuchar este disco? Porque es distinto a, si le gustan Soda Stereo, es distinto a toda la discografía. Tiene un sonido muy particular, tiene como esa cosa, esa fusión de electrónica, es muy disruptivo con todo lo que ellos venían realizando y entras como en un viaje. Para mí es un viaje escuchar ese disco, desde que arranca hasta que termina. Así que lo súper recomiendo. ¿Tu último recital? Tengo 2, los Rolling Stones. En el 2016, 7 de febrero del 2016, estaba embarazada, no sabía, y fue un recital del carajo. Fue increíble. Creo que fue el último pogo que yo dije, hasta acá, la próxima vez voy a Platea, no me da la cintura, pero sí, fue un gran recital. Y después otro recital, bueno, el último que fui fue a ver a Sueño Stereo, que nada, que es la conexión que yo tengo, me encanta,
los sigo a los chicos desde que arrancaron en 2014 y me encanta cómo suenan, me gusta la música que eligen, me gusta el grupo que han conformado, Marce es 1000 y cada vez que están voy. Sofi, gracias por venir y a escuchar Dínamo. Dínamo no fue solo un disco, fue un viaje de transformación, casi un tránsito iniciativo dentro del universo de Soda Stereo. Publicado en 1992, en medio de una Argentina acelerada por el vértigo neoliberal y la cultura de consumo, el álbum apareció como una anomalía sonora y espiritual. Mientras todo parecía avanzar hacia la superficie, Gustavo Cerati eligió hundirse en lo abstracto, lo sensorial y lo invisible. En términos simbólicos, Dínamo puede leerse como una travesía del tarot. Secuencia inicial funciona como el loco. El comienzo de salto al vacío, la apertura del portal hacia otra percepción. No hay certezas, solo impulso y ruido eléctrico. Primavera cero, carga la energía de la torre. Belleza y derrumbe, coexistiendo en una misma explosión emocional. Todo florece mientras algo interno se desintegra. Luna roja conecta directamente con la luna, carta ligada al inconsciente, los sueños y las zonas oscuras de la mente. Allí Cerati parece moverse entre reflejos, deseo y misterio, como si la canción fuese una caminata nocturna dentro de un paisaje psíquico. En Camaleón aparece la energía del mago, mutación, identidad flexible y capacidad de transformarse constantemente frente al mundo. Pero es en ese enremolinos donde el disco alcanza una dimensión casi mística. La canción respira sensibilidad del colgado, suspensión a entrega y disolución del ego. Cerati ya no canta desde el control, flota dentro de las capas de sonido. Esa sensación de caer lentamente dentro de uno mismo define gran parte del espíritu del álbum. Es en el contexto social de los años 90. Dínamo actuó como una carta de resistencia intuitiva. Mientras la época imponía velocidad, consumo y especularidad, el disco proponía introspección, distorsión y estados alterados. Las guitarras densas y caleidoscópicas parecían construir un laberinto emocional donde cada tema funcionaba como un arcano distinto. Visualmente también había una búsqueda esotérica, colores saturados, geometrías psicodélicas y una estética fractal que remitía a mundos internos más que a realidades concretas. Como si Cerati hubiese tomado el lenguaje, hubiese mezclado los símbolos oníricos latinoamericanos con el tiempo. Dínamo terminó convirtiéndose en una especie de carta de destino dentro de la discografía de la banda, incomprendido en su aparición, pero revelador años después. Un disco que, como la estrella del tarot, sigue iluminando generaciones futuras desde un lugar intuitivo, hipnótico y profundamente transformador. Y me pierdo